Muy buenas tardes, profesora y compañeras. El día de hoy nosotras vamos a hablar sobre el paradigma constructivista y este grupo se compone por Denis Luis, Francisca Manrique, Victoria Echeverría, Oriela Roa y quien les habla, Grace Oribe. Los dejo con mi compañera. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, generar andamiaje, ¿cierto? Generar la sala, generar el material, generar el espacio para que les permita construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, que a partir de lo que nosotros le podemos entregar, ellos puedan generar preguntas, el para qué, el por qué, el cómo, ¿cierto? Y que también implica que ellos generen sus propias respuestas para poder que sus ideas puedan verse modificadas y sigan aprendiendo de esta manera, ¿cierto? El paradigma constructivista asume el conocimiento como una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, ¿cierto? Concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. Bueno, dentro de este paradigma podemos encontrar distintos tipos o algunos tipos de constructivismo, los cuales serían el social, el psicogenético, el cognitivo, el radical y el epistemológico. Por ejemplo, el cognitivo es una corriente que tiene como principal enfoque el aprendizaje como adquisición de conocimientos, mientras que el psicogenético, esta teoría entiende el aprendizaje como un proceso de construcción en donde el sujeto pasa por fases donde todo se diferencia claramente entre sí. Y en estas fases no se acumula conocimiento, sino que se estructuran, ordenan y cambian. El radical, por ejemplo, es una teoría la cual se le llama radical debido a que se presume que el conocimiento está en la mente de las personas y el sujeto no tiene otra alternativa más que construir lo que conoce bajo sus propias experiencias. El social es un paradigma que postula que la realidad es una construcción social y por ello ubica el conocimiento dentro del intercambio social. Y por último, el epistemológico sostiene que el conocimiento científico es construido por la comunidad científica, la cual busca medir y construir modelos del mundo natural. Los dejo con mi compañero. Bueno, nosotros quisimos hacer una línea de tiempo con algunos de los precursores que aportaron al constructivismo. Jean Piaget fue el primer precursor que expone este paradigma y él nace en 1896 y fallece en 1980. Piaget argumenta que el aprendizaje es un proceso interno que se realiza a través de la interacción con el medio, por ello la importancia de proporcionar al niño espacios y recursos necesarios para promover su interaprendizaje. Después tenemos a Lev Vygotsky, que nace en 1896 y fallece en 1934. Se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual éste se desarrolla. También considera que el aprendizaje como uno de los mecanismos más fundamentales del desarrollo. Después tenemos a Jerome Brunner, que nace en 1915 y fallece en el 2016. Y él desarrolla en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Después tenemos a David Ausubel, que nace en 1918 y fallece en el 2008. Y su aporte a la teoría, su aporte en la teoría del constructivismo es un modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en el lugar de aprendizaje de memoria. Y ya un poco más moderno está Humberto Maturana,
que nace en 1928 y fallece el año pasado, en el 2021. Y Maturana aquí defiende que la experiencia del sujeto en su cotidianeidad es la base de la constitución de la realidad. Ahora los voy a dejar con mi compañera, que va a hablar sobre la siguiente diapositiva. El constructivismo y su incidencia en la educación. En sus orígenes podemos decir que este paradigma nace luego del rotundo fracaso del conductivismo, el cual se veía al estudiante como un receptor pasivo sin capacidad de reflexión. Iniciando de esta forma el constructivismo, paradigma que supone un cambio notable en el interés de la enseñanza al colocar en el centro del proceso educativo los esfuerzos del estudiante. El estudiante debe ser el constructor de sus propios aprendizajes y por lo tanto el profesor debe apoyar al alumno. Aprender creando ambientes enriquecidos que motiven el interés del alumno para adquirir conocimiento por sí mismo a través de la interacción entre el docente y el alumno. El constructivismo favorece que los alumnos estén aprendiendo constantemente y de varios temas a la vez. Por ejemplo, en una tarea de historia que contiene una cronología de fechas, no solo aprenden cuándo ocurrieron los hitos importantes, sino también qué es una cronología y cómo se hace. Algunos de los principios del aprendizaje constructivista son: el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, el aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, el aprendizaje es un proceso constructivo interno autoestructurante, el punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos, el aprendizaje es un proceso de construcción y reconstrucción de saberes culturales. Ahora los dejo con el siguiente tema. El aprendizaje constructivista lo construye el estudiante. Cada estudiante o cada individuo según su propio ritmo, ¿cierto? Todos tenemos ritmos distintos de aprendizaje. No aprendemos todos de la misma manera ni con los mismos materiales, ¿cierto? Ni de la misma forma. Cada estudiante construye significado de las cosas que va aprendiendo a medida que va haciendo propia la información, ¿cierto? La información que le entregamos. Así como esta teoría también permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? El cual responde a la necesidad del estudiante de construir su propio conocimiento a través de la experiencia. También acaba de la mano el hacer para aprender, ¿cierto? Cuando esta experiencia se da, se establece una estructura cognitiva que desarrolla esquemas, ¿cierto? Que le permite al niño, a medida que va procesando, que va recibiendo la información que se le entrega, que su cabecita, que su cerebro vaya pensando y vaya desarrollando o imaginando respuestas, situaciones, preguntas, dudas, ¿cierto? Y de esta manera se va logrando que este aprendizaje sea más significativo, ¿cierto? También podemos decir que sus preguntas, sus dudas, sus modelos mentales van cambiando, se van agrandando y se vuelven más sofisticados a medida que van creciendo. Esta teoría implica además que cada persona aprende de diversas maneras, lo que requiere estrategias metodológicas específicas que estimulen potencialidades, optimicen los recursos y que potencien al alumno en su confianza, en sus propias habilidades para comunicarse y aprender a aprender, ¿cierto? Que ellas sean artífices de sus propios aprendizajes, que no hay respuestas malas, ¿cierto? Que los niños, todas las respuestas es un aprendizaje, que no hay equivocaciones, que no es malo, ¿cierto? Y de esta manera podemos decir que el aprendizaje constructivista es la base del aprendizaje de hoy en día. Conclusión. El constructivismo es esencial un enfoque epistemológico que sostiene que todo conocimiento es construido como resultado de procesos cognitivos dentro de la mente humana. Rechaza la idea de que el conocimiento es la representación de una realidad externa independiente del espectador. El objetivo básico del constructivismo no es criticar las epistemologías tradicionales, sino dar cuenta de la cognición de la totalidad de nuestras facultades mentales, sin tener que poner primero una realidad independiente.
El constructivismo plantea que cada alumno estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a establecer relaciones racionales y significativas con el mundo. Muchas gracias por su atención. A continuación, para complementar la teoría del constructivismo y nuestra investigación, los dejamos con el siguiente video. Hola a todos, bienvenidos a una clase más de paradigmas psicoeducativos. El día de hoy, acompáñenme a conocer el maravilloso mundo del constructivismo. Hoy en día es común escuchar en diversos medios de comunicación la palabra constructivismo, inmersa en un sinfín de noticias, como por ejemplo, que el modelo educativo actual se rige mediante un paradigma constructivista. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué es el constructivismo y cómo funciona en las aulas? El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, el profesor debe apoyar al alumno para aprender a aprender. En un sentido más amplio, el paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental propia del sujeto que aprende. En síntesis, concibe el conocimiento como producto de la experiencia. Sin embargo, ¿cuál es su incidencia en el ambiente educativo? Para responder tal interrogante es necesario abordar los siguientes puntos. 1. Orígenes. 2. Características. Y 3. Clasificación. Durante el siglo pasado tuvieron gran auge las corrientes conductistas, las cuales se caracterizan por la transmisión de los contenidos a enseñar. Los alumnos son considerados como recipientes que aprenden en forma pasiva, a partir de las explicaciones que da el profesor. Después del fallido modelo conductista, surge un nuevo paradigma enfocado en abordar las diversas problemáticas referidas a lo psicológico en los procesos y prácticas educativas. Dicho paradigma recibe el nombre de constructivismo. Durante el paso de los años, tomó forma una auténtica oleada constructivista en la psicología, con Jean Piaget a la cabeza, y detrás de él, un grupo cada vez más nutrido de autores, cuyo propósito era indagar su incidencia en el ambiente educativo. Dentro de las características más relevantes de este paradigma, podemos destacar las siguientes. El aprendizaje es concebido como una construcción de conocimientos, los cuales se desarrollan a través de la experiencia y toman en cuenta los conocimientos previos. La enseñanza se centra en propiciar situaciones de aprendizaje que conllevan a los estudiantes a construir conocimientos. Dentro de las estrategias instruccionales se encuentra la de favorecer un aprendizaje autónomo. Esto mediante la enseñanza indirecta y del planteamiento de problemas y conflictos cognitivos. La evaluación se encuentra caracterizada por valorar la significatividad de los aprendizajes mediante instrumentos que permiten estimar el nivel de desempeño logrado en el proceso de aprendizaje. Algunas posturas dentro del constructivismo aplicado a la educación son las siguientes. Constructivismo epistemológico, psicogenético, cognitivo, social y por último, el radical. Como pueden observar, el constructivismo tiene diferentes clasificaciones. Sin embargo, a grosso modo podemos llegar a la siguiente conclusión. El constructivismo pretende que los estudiantes construyan su propio aprendizaje. Las experiencias y conocimientos previos son las claves para lograrlo. En este sentido, la función docente implica desarrollar actividades que permitan lograr tal presunción. Gracias a todos por la atención prestada. Nos vemos en la próxima sesión.